Seguimos contigo aquí en Economía para Todos. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa. Bueno, mi camarógrafo Cristian Bazán llega siempre a fin de mes, según el aguja, con las justas, rascando la olla. Me parece que le falta educación financiera y sobre eso vamos a conversar con nuestro invitado, Jimmy Astocóndor, especialista en finanzas de la Pacifico Business School. Jimmy, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Bueno, el ejemplo que te puse de Cristian es muy común porque Correcto. Muchas personas, a veces por no ordenar sus gastos, lo que ingresa y lo que sale, bueno, llegan misión imposible a fin de mes. O no llegan de repente, te piden prestado y generan todo un problema. Y es verdad, es verdad. Si uno ve un poco las estadísticas, lo que dice es que cuando una persona maneja educación financiera, el 56% de los peruanos podrían mantenerse con pérdida de empleo cuando menos 3 meses. Dato interesante. O sea, si uno sabe planificarse y pierde el empleo de repente, podría mantenerse mínimo 3 meses. Inclusive, esas personas que manejan educación financiera, también dicen los indicadores que el 55% se mantiene en un buen desempeño financiero personal. Entonces, lo que los números nos dicen, pues, es que la educación financiera sí ayuda bastante para el desarrollo personal, ¿no? Definitivamente. Ahora, estamos educando financieramente a nuestros pequeños. Hay un curso de personal social, tengo entendido. Correcto. Que incluye temas de este tipo. Claro, cuando estaba en el colegio, estábamos muchachos en el colegio, había un curso de economía, por ejemplo, me enseñaban economía. Y en la actualidad ese curso está dentro de lo que se llama personal social, ¿no? El tema de presupuestos, ahorro, inversiones, deudas. Pero no solamente eso, porque inclusive hay la SBS, por ejemplo, digamos que es el máximo responsable de que haya lo que se llama la Semana de Educación Financiera, que los invito a todos que puedan participar cuando se hace la primera semana de octubre de cada año, ahí para que ustedes lo tengan en el radar. A la fecha se han capacitado más o menos 20.000 peruanos por año. Estamos hablando de más o menos 300.000 personas a la fecha desde que se lanzó. Es una cifra interesante. Exactamente. ¿Sí? Bueno, en el Perú hay muchas más personas, pero está bien. Entonces, uno, por ejemplo, puede pedirle al SBS formalmente, ¿no?, para sus colegios, ¿no?, una charla de educación financiera, ¿no?, o el público en general a través de sus empresas, ¿no?, agruparlos y poder enseñarlos. Y ayuda bastante, en realidad, ayuda mucho. ¿Cómo arrancamos en casa, por ejemplo, con este tema de la educación financiera? ¿Cómo ordenamos nuestros gastos, Jimmy? En realidad es bastante sencillo. O sea, uno no tiene que tener una computadora, algo muy estructurado. Una hoja de papel, una agenda. Una agendita, de repente. Más que suficiente, ¿no? Un cuadernito. Una libretita que nos regalaron cuando hicimos las compras de Navidad. A veces regalan libretitas. Así es. Ahí la tenemos. Con eso arrancamos. Un lapicero, un lápiz, una hoja, un cuaderno y comenzamos a apuntar. El gasto diario, por ejemplo. Todos los días gasto 20 soles o 10 soles para comer o 15, ya está. Ya. Son 30, 20 por 30, 600, ya está. 600 al mes, por ejemplo. Y así vamos anotando. La pensión de los chicos, por ahí un tema de salud. Vamos anotando los gastos. En el presupuesto, cuando uno arma un presupuesto personal, el ingreso es más o menos fácil. Te abonan una vez al mes o 2 veces al mes y ya está. Y de repente le sumamos algunos cachuelitos. Por ahí un trabajito de fin de semana, algo por ahí. Ahí está. Pero el tema son los gastos. Y ahí está la parte más. Ahí es cuando el cuaderno funciona más. Se va anotando educación, consumo, salud. Tiene que anotarlo nada más. Eso es más que suficiente. Entonces va sumando todo el mes esos pequeños gastos, por semana o por día, lo resta de sus ingresos y tiene que quedar en azul, como se dice, ¿no? Porque si está en rojo ya uno no llega al 25, está en el 26 ya sabiendo desesperado qué hacer para cubrir el mes, ¿no? Y cuán importante es tener un fondito de emergencia, ¿no? Porque cuando uno es padre de familia sabe que los hijos o los padres también o algún familiar cercano puede sufrir algún accidente, alguna enfermedad y ahí hay que actuar de manera inmediata. Eso es correcto. Por ejemplo, todos deberíamos tener lo que llaman un fondo de emergencia, lo has dicho muy bien, Jorge. Y eso más o menos es igual a 3 veces el sueldo que tiene uno. Digamos, uno gana 1.000 soles, por ejemplo, ¿ya? Entonces debe tener su guardadito, como dice, 3.000 soles. Y tenerlo ahí, dejarlo guardado. Claro, no vas a comprarte, no se toca. No es que vamos a comprar una lavadora, una refrigeradora. Claro, no, vamos a pasear. No, que el viajecito, nada. No, hay que guardarlo justamente para eso. Claro. Tu hijo se pone mal, un tema de repentino, un siniestro en tu casa, ya está. Agarras del presupuesto ese ahorrito y comienzas a gastarlo y lo cubres. Por eso el fondo de emergencia es muy importante. Mínimo puede ser 3 sueldos, puede ser 4 o 5, pero la regla es mínimo 3 para poder mantenerse, ¿no? Ahora, mucha gente que nos escucha de repente, Jimmy, nos dirá, bueno, el mismo Cristian Bazán ahí dirá, yo no puedo ahorrar yo con las justas a fin de mes. ¿Realmente todos podemos ahorrar? En realidad sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gastos que uno no controla. Los típicos gastos hormiga, por ejemplo, que son esos gastos chiquititos. Dice, una galletita, una gaseosa, 5 soles. Ya, 5 por 30...
son 150. Entonces Sí. ya sumó. O, por ejemplo, un sanguchito, una pizzita, Ahora un que hace pollito. calor, el heladito. El heladito, un otro día helado, la dos, cremolada. por ejemplo. Claro. Sumas, salen 300 soles. Tú ganas 2.000 o 1.500, 300 soles es un buen gasto en realidad. Sí, claro, Entonces, claro. cuando uno comienza a ponerlo en una hoja, en un cuaderno, gasto en esto, y hay que apuntarlo, mi galleta, ¿no? Todos los días, va sumando y dice, ah, caramba, acá ya es lo que tenemos que no eliminar, porque también hay que ser honestos, no lo vamos a borrar, pero Claro. digamos, ya no la semana todos los días, sino una vez, 2 veces. Claro. Y ahí queda el ahorro. Si uno suma, por ejemplo, Jimmy, a ver, vamos a poner el caso de una persona que gane 2.000 soles, ¿correcto? Uno va sumando una cifra promedio, 15 soles diarios en esos gastos hormiga. Estamos hablando de 450, 500 soles, la cuarta parte de tu sueldo. Por ejemplo, exactamente. Que Es puede una ser, cifra importante. Que puede ser probablemente muy similar al consumo diario de esa familia. Exacto, sí. Pero como es chiquito no lo sientes. Sí. Entonces, pongámoslo al revés, me podrían sobrar 500 soles al mes. Sí. Y de repente quiero viajar en julio a una provincia, me va a costar 1.000 soles, entonces ahorro 2 meses, ya tengo mis 1.000 soles y me voy de viaje con mi presupuesto. Y ya lo ordené. Claro. Es tan simple como eso en realidad. Y en casa, ya en familia, cuando hablamos ya de una sola persona, no de una sola persona, sino de 2 o hasta de 4, ¿no? Allí como armamos un presupuesto familiar porque implica no solo el que tengo yo, sino también el de mi esposa, pensar en mis hijos también. Ahí es un poquito más complicado. Sí, la regla es exactamente la misma en el sentido de, primero, los ingresos, ¿no? Ajá. El ingreso del padre, el ingreso de la madre. Bueno, si los hijos también contribuyen a la casa, si son mayores de edad, por supuesto, pero digamos, padre y madre mínimo. Juntar ahí los dos Ahí ingresos. está una sola base. Correcto. A partir de eso, la misma regla que la anterior. Vamos apuntando. Colegio del hijo, pensión de la universidad, gastos de comida, mantenimientos de la casa, cosas por el estilo. Es la misma regla y al final debe quedarnos algo. ¿Cuánto debería quedarnos? Si queremos ponerle un número, 10% nos debería quedar. El 10%. De lo que tenemos como ingresos. Ok. Eso es lo que debe quedarnos. Si papá y mamá, digamos, suman 2.000 soles, Correcto. al final de todo, nos Tiene debe que quedar quedar 200 soles. Cuando menos 200. Es la regla, pero de repente un mes nos quedan 100. Bueno, ya, el siguiente hacemos un esfuerzo, me quedan 300. 300 más 100, 200 en promedio. Ya está, ya cumplí la meta como se dice. Y eso poco a poco se hace una regla, ya se hace natural el ahorro que uno puede tener. Y eso ayuda bastante porque tienes tu fondo de emergencia, te vas de viaje, te compras una rebladora, una refrigeradora, algo para el hogar. Pero sale de tu mismo presupuesto. Y cuán importante para la educación financiera, Jimmy, es también saber utilizar, por ejemplo, las tarjetitas, ¿no? Porque uno tiene a veces 2, 3 tarjetitas que son una tentación y no sabemos cómo pagarlas. Entonces, hay que averiguar mucho cómo usar la tarjetita. Sí, a veces cuando uno ya maneja educación financiera y conoce, y por ahí los bancos te ofrecen una entidad o te dan una tarjeta de crédito y dices, ah, qué bacán, tengo más dinero. No es más dinero, en realidad es una deuda. O sea, Sí, tú lo gastas, claro. te va a llegar el recibo a final de mes y la pregunta es, ¿qué haces con el recibo? Tienes que pagarlo. O de repente te descontrolas. Entonces, la tarjeta sí ayuda mucho cuando suple un gasto. Ejemplo, te vas a comprar una tienda, ¿no? Y gastas 10 soles. Puedes usar la tarjeta para esos 10 soles porque Ya. al final está en tu presupuesto. Ajá. Entonces no te estás reemplazando el gasto, simplemente estás usando la tarjeta como un medio de pago. Esa es la técnica, Ajá. como medio de pago. Reemplaza en el presupuesto ese gasto con la tarjeta de crédito, por ejemplo. Llega al fin de mes y paga su tarjeta y ya está. Porque uno a veces tiene sí. la idea de que cuando paga con tarjeta no estoy gastando de mi plata y no es cierto. A fin de mes me lo va a cobrar y a veces con intereses también. Correcto. Y después te excedes en el gasto, la deuda es muy grande, llega el fin de mes, la deuda es muy ancha y dices, uy, ¿ahora cómo pago? Y pago intereses. Uy, Claro. ya, ahí ya se ganó un problema porque nunca vas a dejar de pagarlos si solamente pagas intereses. Y para educar precisamente a nuestro público de Economía para Todos, si compro con tarjeta, ¿es bueno sacar un producto a 2, 3 cuotas o a 36, 48? Porque a veces uno dice, bueno, mejor mientras más lejano esté el límite, mucho mejor. Claro. De esos dos escenarios, ¿qué debemos escoger? Cuando uno toma una deuda, la deuda es mientras más plazo o más largo la deuda para pagar, más interés. Ya. Entonces, el interés de una deuda de 36 meses es mucho más grande que una deuda de 2 meses o 3 meses. Entonces, lo que debe hacer uno es hacer cuotas pequeñas. Claro, está en función al presupuesto que uno va a pagar. Sí, por supuesto, Si uno puede pagarlo en 1 o 2 meses, lo pagamos en 1 o 2 meses. Si lo alargamos mucho, en realidad eso sí es un poco más costoso. A menos que sea esas promociones que dicen compren cuotas en 3 o 4 partes. Eso sí funciona. Si algo vale 300 soles y dice págalo en 3 cuotas sin intereses, es 100, 100 y 100. Bueno, está bien utilizar la tarjeta en ese momento. Pero Ok. si vas a financiarlo a 12 meses, a 3 años, los mismos 300 soles, vas a tener que pagar de repente otros 300 soles solamente en intereses.
Vamos con otro tip de educación financiera. ¿Te parece, Jimmy? Claro que sí. ¿Cuántas tarjetas es bueno tener ahí en la billetera o en el bolsillo? Porque yo conozco gente que tiene 6, 7, 8 tarjetas, de verdad. Sí, de hecho que cuando estábamos más jóvenes, uno ve sus tarjetas de colores y comparaba, yo tengo la negra, yo tengo la azul. Exacto. O sacaba la billetera y caían ahí las tarjetitas. Así es, como una cascada. En realidad, lo que se sugiere es que cuando menos tengamos una tarjeta de crédito. Ya. Eso es lo que se sugiere. 2 máximo, pero no más. Okay. Una para empezar funciona muy bien. Uno empieza a trabajar, sale de la universidad, empieza a tener ingresos, tenga una tarjeta. Ya, y edúcate con esa tarjeta. No uses más del 25% de la tarjeta de crédito como máximo. Págala siempre en la fecha de pago, no la sobregires, nunca le retires dinero a la tarjeta. La tarjeta de crédito no es para sacarle dinero, es para usarla como un medio de pago. Eso es importante. Para comprar cosas solamente, sí, pero no más de 2. En realidad, una sería más que suficiente en la práctica. Y para quienes, vamos con otro tip, para quienes Claro que sí. no tienen un trabajo formal, están de repente en la informalidad como comerciantes, venden sus cositas, ganan su dinerito, ¿no? Pero no lo hacen de manera formal. Entonces muchos dicen, no quiero meter mi plata en el banco, me va a perseguir la SUNAT, no sé, mejor lo guardo en el colchón, dicen algunos, o me compro una cajita y ahí meto mi dinerito. Claro. ¿Cuán conveniente es meter ese dinero en un banco, en una caja, en el sistema financiero? Claro. Primero que si lo dejamos en la casa, hay un siniestro en la casa, pasa algo y nos quedamos sin el dinero porque lo pueden sustraer. Okay. Entonces no es seguro. Cuando uno busca una entidad financiera, un banco, una caja o una financiera, lo que busca es seguridad en primer lugar. Okay. Tu dinero lo va a cuidar una entidad diferente a nosotros mismos. Como primer punto. El segundo punto es ahora, ¿ese dinero dónde va a ir? Bueno, lo único que tiene que hacer es que ese dinero que está guardado te va a permitir poder alcanzar después una deuda o una tarjeta de crédito. Inclusive, yo tengo por ahí, por ejemplo, un ahorro que he juntado y quiero empezar a conocer qué es una deuda. Puedo pedir una tarjeta con garantía líquida, que se dice. ¿Qué es eso? Dejo 500 soles y contra los 500 soles saco una tarjeta de crédito. Entonces, uso máximo los 500 soles. Eso, por ejemplo, le ayuda a cualquier persona a entrar a lo que se llama inclusión financiera, aprender a endeudarse. Claro, no tiene un tope, no va a gastar más de 500 soles, pero usando la tarjeta y se va educando. Eso, por ejemplo, es muy útil cuando uno tiene dinero y quiere aprender a autorizar o cómo hacer un crédito, digamos, en el sistema financiero. Correcto. Vamos con otro tip. Claro que sí. ¿Cuán importante es pagar a tiempo nuestras deudas con los bancos, ¿no? Con las entidades financieras? Porque tengo entendido que estamos hablando de un historial crediticio que, por ejemplo, te puede permitir más adelante, se me ocurre, ¿no? Hacer un préstamo más grande para un departamento, para poner un negocio. Es importante tener un buen historial financiero. Correcto. Toda persona que asume una deuda de cualquier tipo, alquiler, colegio o una deuda financiera, tiene que ser ordenado. El ser ordenado es cumplir las fechas indicadas en los tiempos indicados. Entonces, cuando yo asumo una deuda y digo, voy a pagar los 20, lo tengo que pagar. Si por ahí me retraso, tengo un problema, ¿qué va a pasar? Es que ese banco va a decir, este señor no paga. Lamentablemente tengo que cambiarle la calificación. Lo hago más riesgoso. Y en la actualidad, todo el sistema financiero se va a enterar que ese señor es riesgoso. Lamentablemente ya no va a poder tener deudas nuevas o va a tener la única deuda hasta que la pague. Entonces, reputacionalmente, si podemos decirlo así, no es una buena idea. Claro. Mejor es pagar cada deuda que uno asume. Por eso la tarjeta de crédito no es dinero en efectivo, es una deuda. Sí. La cumples, la pagas. Porque si uno se retrasa, paga a destiempo, primero que paga un montón de intereses y lo segundo es te reportan, como se dice, como deudor. Y eso sí es un problema cuando después quiere la familia comprarse una vivienda, comprarse un vehículo y dice, no, este señor no pagó hace 2 años, se complicó. Muy importante. Les hemos dado a nuestro público algunos tips importantes para educación financiera. Finalmente, Jimmy, cuán importante es también enseñar esto en casa, ¿no? A nuestros hijos, por ejemplo, hablar de estos temas en familia. Sí, en verdad todo empieza por casa. El colegio ayuda, los reguladores ayudan, también el sistema financiero y los bancos, pero todo empieza del hogar. Hay algo muy simple. Uno está en la casa, por ejemplo, no está en un ambiente, apaga la luz y está ahorrando energía. Uno se va, por ejemplo, a lavar los dientes, no tiene por qué tener el caño abierto, lo cierra, ahorra agua. Cosas por el estilo. Esas pequeñas cositas le dan al niño, hay que ahorrar. Y está, digamos, directamente aprendiendo un poco de educación financiera. Y hacer un presupuesto muy pequeño con ingresos y gastos, en verdad, es bastante simple para las familias. Entonces, sí se puede, Jimmy. Claro que sí se puede. Muy bien, con ese mensaje optimista te damos las gracias a Jimmy Estocóndor, especialista en finanzas de la Pacífico Business School. Te lo contamos aquí en Economía para Todos. Volvemos.